Es que ella ya sabe que cuando decimos amén y comienza a mirar a ver quién lo aplaudiría. Es como diciendo ¡fiesta! Sí, porque se pone contenta, ¿cierto? Tarea, para la próxima semana traer un ensayo sobre lo que es la vida del profeta Jeremías. Entonces, obviamente, al hacer el ensayo, todo lo que se haga como estudio, como objeto de estudio, que sea como un paralelo a lo que nosotros tenemos comisionado a hacer de parte de Dios. Hoy veíamos en el curso, nos pusimos a hacer un ejercicio, ¿no? Y el ejercicio consiste en: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces decía que el ángel del Señor mató en una noche, por poco, ¿se acuerdan? Una legión, ¿sí recuerdan? No me acuerdo, pero sí sé que fue una. Yo les hice la vez pasada un cálculo, creo que les di las cuentas. Pero esa vez lo hacíamos diferente. Y les dejo esa tarea para que ustedes lo hagan a nivel matemático. Hagan eso como tarea para la próxima semana, porque es un ejercicio bien chévere, donde tienen que tener en cuenta lo siguiente: para el pueblo, o sea, para el pueblo de Dios, siempre la noche se contaba desde las 6 hasta las 6. Es decir, la noche para ellos tenía 12 horas. Entonces quiero que hagan la siguiente tarea con calculadora en mano, porque ustedes van a ver cuánto, porque van a dividir 12 horas en hora, en minutos y en segundos, y se van a dar cuenta cuántos enemigos, y a ver si logran llegar al punto en que yo llegué hoy de entender algo que me pareció espectacular. ¿Cuántos enemigos el ángel del Señor acaba? Y eso tiene un significado profético. A ver, cuando lleguen al último número, y van dividiendo, y cuando lleguen al último número, eso les va a dar un significado profético, y a ver si todos logramos caer en cuenta de qué es lo porque es que nada en la Biblia está porque sí. Y no es que nosotros seamos místicos ni estemos buscando numerología, ni obviamente nada que ver con eso, pero sí es importante, porque ustedes tengan en cuenta que por mínimo, porque los romanos en esto sí son muy exactos en cuanto a la parte, pues tenemos los números romanos, ellos en cuanto a la matemática eran como muy estrictos los romanos. Entonces, una legión, ¿saben cuántos son, no? 6.000 por poquito, o sea, el mínimo 6.000. Entonces hay una línea como que dicen los estudiosos que es entre 6.000 a 6.500. Son 6.000, el mínimo. Puede ser más, puede variar hasta unos 6.500. Entonces más o menos ustedes miren ahí qué es lo que, bueno, ya lo sacan ustedes en 12 horas, lo dividen en una hora tiene 60 minutos, y 60 minutos, ¿cuántos segundos tiene? Y ustedes van a encontrar ahí, van a llegar como matemáticamente a dividir el último número que les dé, y dentro de 8 días hablamos acerca de eso. Un tiempo para ponerlo como a meditar, a hacer matemática. No, eso es súper sencillo, es chévere, es muy chévere. ¿Qué versículo? El Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay un pasaje en Isaías que habla acerca de que un solo ángel en una noche, ahí les estoy dando toda la concordancia, un solo ángel en una sola noche mató a, está en Isaías. El ensayo sobre la vida de Jeremías. Y el ensayo sobre la vida de Jeremías, y el ensayo que ustedes hagan sobre la vida de Jeremías, porque tiene que ver con lo que le pasó a Jeremías. El ensayo que hagan con respecto a la vida de Jeremías, todo pónganlo hacia un plano personal, porque de eso se trata. Entonces, ¿el ensayo va a ir con el número? No. ¿O aparte? No, aparte. Es como un punto ahí del trabajo. Un extra. Un regalo, una ñapa. Simon, Abby. Eso es como una ñapa. Ella está enojada. Toma, Abby. Simon, ven. Venga, quédense aquí.
No, eso es un punto extra y a ver si ustedes llegan al número final y con el número final ustedes me dicen qué tiene que ver eso con nosotros y qué tiene que ver eso con la vida del profeta Jeremías. Porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces ustedes van a llegar a hacer lo que, como el cálculo matemático, llegan al último número y me van a decir a qué les suena ese último número y qué tiene que ver ese último número con nuestra vida y con la vida del profeta Jeremías. ¿Listo? Entonces, bueno, hablamos de que Jeremías es un profeta en tiempo de crisis. Vamos a leer dos citas bíblicas antes de arrancar con el estudio de este día, y es Jeremías 4:22 y Jeremías 35:15. ¿Quién lo puede leer? Simon, toma. Y Jeremías 35:15. No, gordito. Mi pueblo es necio, no me conoce. Son hijos insensatos que no tienen entendimiento. Son hábiles para hacer el mal, no saben hacer el bien. Vuélvelo a leer, por favor. Mi pueblo es necio, no me conoce. Son hijos insensatos que no tienen entendimiento. Son hábiles para hacer el mal, no saben hacer el bien. Está hablando dos cosas, dos características está hablando acá, que es lo más tremendo, y es hijo y pueblo. Y pone una palabra que habla de pertenencia, porque no está diciendo los hijos, los pueblos, o el hijo, el pueblo, que es lo que dice mi pueblo, mis. Habla de pertenencia. Y dice que hay insensatez, porque hay una habilidad. Miren lo que consiste la palabra insensatez. Es una habilidad, el mismo texto lo está explicando el significado de insensato. Hay una facilidad para hacer lo malo, pero se le dificulta a la gente hacer lo bueno. Y dice la palabra que en este tiempo hay mucha gente que es maliciosa, que Dios nos guarde de toda malicia. Porque la malicia es un problema. Este cuento de que nosotros tenemos malicia indígena, eso es algo a lo cual nosotros tenemos que renunciar, porque de por sí que eso, decir eso y proferir eso ya es una atadura para nosotros. Recuerden que el poder de la vida y la muerte está en nuestra boca. Nosotros no podemos declarar que tenemos malicia indígena. Decir tenemos malicia indígena es decir, tenemos insensatez, es que la malicia indígena es algo que se toma en esa cultura como esa gente que tiene como esa picardía para hacer ciertas cosas que no siempre son buenas. Nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos? El fruto del Espíritu Santo. Tenemos el fruto del Espíritu Santo. Tenemos los dones del Espíritu Santo. Nosotros tenemos sabiduría de Dios, que es lo que vamos a estudiar ahorita. Tenemos discernimiento y tenemos ciencia. La palabra dice que el Espíritu Santo nos guía a toda ciencia y a toda verdad. Entonces nosotros tenemos ciencia, sabiduría y discernimiento. Malicia No tenemos. es pecado. Entonces aquí vemos nosotros cómo esta gente tiene justamente esa malicia, que es la insensatez, que produce facilidad para hacer lo malo, pero dificultad para hacer lo que es correcto. Entonces uno se encuentra dichos acá en esta cultura donde dice la gente echa la ley, Echa la trampa. donde la gente quiere sobornar, donde la gente, la ley del más vivo, la ley del más fuerte, la ley del menor esfuerzo, y todo el mundo quiere lo más fácil, lo que sea gratis, donde regalan, si me explico, si a la gente le devuelven más de cambio, la gente cree que ganó. Claro, la gente piensa que ganó cuando en realidad lo que está es perdiendo bendición de Dios por causa de la deshonestidad, porque la deshonestidad siempre va a cerrar puertas. Entonces, fíjense que las leyes, hay unas leyes que operan el reino, el kingdom de Dios,
que son totalmente contrarias a este mundo. Un ejemplo, y de eso vamos a hablar este sábado, pero les voy dando como un spoiler. Cuando a los siervos a cada uno le entregaron una parte, ustedes se acuerdan, a unos 5.000, a otros 2.000 y a uno 1.000, se le entregó a cada uno de acuerdo a, ¿qué? A sus capacidades. No se le entregó porque le cayera bien o porque le cayera mal. Se le entregó a cada uno de acuerdo a la capacidad que tenía para administrar lo que le estaban entregando. Fíjense que el comunismo o ideas de izquierda muchas veces, que pienso que a veces la izquierda en sí no es mala, lo que es malo es la rebeldía, la anarquía, el odio generado y alimentado en los corazones, porque si uno mira de pronto algunas ideas de izquierda pueden ser no tan malas, lo que sí es malo es el odio que está alimentando todo esto. Entonces, ¿qué habla, digamos, esa cultura que está operando en muchos países, no solamente en Latinoamérica, sino en países que son potencia? Entonces, ¿qué es lo que opera? Que ustedes miren en ese texto porque acá lo podemos hablar abiertamente. Miren en ese texto. El que tenía 5.000 puso a producir y ganó 5.000 más. El que tenía 2.000 puso a producir y ganó 2.000 más. El que tenía 1.000, ¿qué hizo? Lo enterró. ¿Por qué? Y lo enterró porque le dice, yo tuve miedo de ti. Porque yo sé que eres una persona mala o dura de corazón, que recoges donde no siembras. Y fíjense que la raíz de esas ideologías políticas y sociales nacen en un desconocimiento de nuestro Dios, de las leyes que operan el reino de Dios. Todo eso fluye y viene del desconocimiento de Dios, porque lo que dice ese siervo infiel, siervo malo, es: tuve temor de ti, tú eres un hombre duro, tú siembras, tú quieres recoger donde no has trabajado, donde no has sembrado quieres cosechar y no. Y mucha gente tiene ese concepto errado de Dios, y ese concepto errado de Dios los hace sentirse, como tú decías, víctimas. Todo el mundo les debe, para empezar, Dios les debe algo a ellos. Sí. La sociedad, la familia, el tío rico de la familia, o la tía rica, o el hermano rico, todo el mundo les debe algo. Tiene y no ayuda, desgraciada, porque esos son así. Es el que más tiene, podrido en plata, no ayuda. Si me explico, y hay gente que anda en una amargura porque creen que todo el mundo les debe. El profesor les debe porque le cae gordo y no les dio la décima o la milésima que les hacía falta y los hizo quedar y perder el logro, como se llame ahorita. En la universidad la misma vaina, viejo desgraciado, no me colaboró, yo le dije que yo le entregaba otro trabajo para que me ayudara. O sea, una mentalidad de víctima, de victimizarse, todo el mundo les debe, todo el mundo los ha herido, o sea, eso es un rollo. Y esto viene del desconocimiento de un Dios real y un Dios justo. Tuve miedo de ti, no temor de Dios. Se traduce como miedo, y no es un miedo de temor reverente, sino es una adversión, es una amargura en contra del Creador, que es el que personifica el Señor de la parábola. Ahora, si ustedes miran bien, cuando alguien produjo, lo que le quitaron al que no produjo, ¿a quién se lo dieron? Al que produjo más. Al que tenía más. Fíjense que eso va en contra de todo lo que la izquierda quiere imponerle a la sociedad. ¿Qué dice la izquierda? No, pues el que ganó más, repartámoslo en partes iguales. Hagamos un fondo común. Entonces serían 20.000 más 10.000 más 4.000 más 1.000, porque el otro no se le dio la gana, se rascó la barriga todo el tiempo. Entonces tenemos 15.000. Repartámoslo equitativamente. Quitémosle a este para darle a este, al negligente, al perezoso. Porque sí o sí hay oportunidad de trabajo. Sí, señor. Sí o sí la hay. El que quiere salir adelante lo consigue. Es más, si alguna persona en determinado caso en esta ciudad, vamos a hablar de Bogotá, está pasando una crisis económica que, Dios mío, terrible, o sea, de verdad algo que no se le desea a nadie, terrible. No tiene para comer, se va a abastos de lo que cargan, así como en la época de Ruth, de lo que cargan los camiones, lo que se cae, la gente lo puede recoger. Hay familias enteras que se van con lonas cuando no tienen, vienen de situación complicada. Lo que se cae de los camiones que están cargando y descargando caen. Hay cosas que caen enteras porque están verdes, y hay cosas que se magullan.
Hay gente que arma su mercado, que el tomate, que lo que se cayó, pueden estar ahí, van temprano y miren, sacan un mercado, lavan bien todo en su casa, envasan, si tienen nevera, guardan, o si les toca ir continuamente, pero hay comida que se echa a perder, porque la gente no quiere recoger de ahí, Es verdad. porque hay un orgullo absurdo, porque la gente prefiere lo que tú decías, la ley del menor esfuerzo, que me den, van y se apuntan en los mercados del gobierno, en las ayudas del gobierno, les gusta sacarle tajada al gobierno, gente que puede, que tiene capacidades para trabajar y están sacando provecho, gente que se apuntó a todas las 1001 listas para... Y tú dices, pero ¿cómo? Y se indignan cuando no les dicen, no, pero es que no me dieron el bono, no me pagaron, no apenas... Se indignan. Como si tuvieran. Mientras que la otra gente se levanta, el que tuvo los 5.000 para producir otros 5.000, le tocó ganarse, duplicar esos recursos, el sudor de su frente, invertir, arriesgar, poner el pellejo, estar acá pendiente de la cosa, hasta que eso reventara y estallara y pudiera dar fruto. El de los 2.000 hizo lo mismo, el de 1.000 que no quiso hacer nada. Y es lo que nosotros estamos viendo en esta sociedad. Entonces, cuando dicen que Jesús era un comunista, que era un socialista, esto es una falsedad. Que la iglesia primitiva en algún punto tuvo que compartir entre familias creyentes, sí, y por qué les voy a dar la razón. ¿Por qué? ¿Por qué les voy a explicar? Porque resulta que a la gente los expropiaban por ser cristianos. Muchos de ellos que se hacían cristianos, la familia misma los entregaban. Mi tía se hizo cristiana, yo no tengo nada que ver con eso. Mi primo, yo no sé nada y se lavaban las manos, yo sigo al Sanedrín, y los entregaban. Y al entregarlos, la ley Les quitaba todos los derechos. iba, les privaba de sus campos, de sus casas, y expropiaban, les quitaban y quedaban con una mano adelante y otra atrás. Entonces, ¿qué hacía el resto del pueblo creyente? Empezaron a vender sus propiedades y a ayudarse unos a otros, porque creo que eso es sano. Entre el pueblo que de manera injusta ha sido expropiada. No es lo mismo de aquel que decidió enterrar los dones y no hacer nada, teniendo un concepto errado y amargado en contra del Creador. Entonces nosotros tenemos que dejar cosas bien claras. Esa es la malicia que está operando en este tiempo. Esa es la insensatez. Exacto. A la gente se le hace muy fácil hacer lo que es incorrecto, pero se le niega, es negada para hacer lo que es bueno, lo que es íntegro, lo que es pulcro, lo que es honesto. ¿Cómo puede haber tanta gente, cómo puede haber tanta mujer ahora viviendo de exhibir su cuerpo frente a una cámara? ¿Cómo puede una muchachita ahorita, o sea, parece que el cerebro ya a esta generación muchas veces no les da para nada? En serio que indigna. Mire, la vez pasada yo iba con Sara, esto es un pequeño ejemplo, íbamos con Sara en unas escaleras automáticas que vienen en una sola vía, porque por acá vienen unas y por acá vienen, o sea, estas bajan y por el otro lado suben. Acá están las que bajan y en el otro lado del centro comercial Atlantis están las que suben. Se han ido, una por acá baja y la del otro lado, la otra esquina sube. Nosotras íbamos bajando y venía una gomelita, una niña play, una niña fresa, con una niña más jovencita, una niña como la edad de Sara, una joven como la de Sara, con una niña aún menor, con su nana, porque todavía les tienen nana de uniforme que cuida a las dos niñas y las acompaña de shopping y todo, las nenas ahí. Entonces van con su nana, las dos niñas, y nosotros vamos bajando por la escalera. Pues obviamente tú bajas a dar todo el recorrido para seguir bajando, porque, o sea, es que es lógico, las de subida van para el otro extremo. Entonces tú bajas normal, bajas del último escalón, como el espacio es tan pequeño, tú vas impulsado a agarrar el pasillo que es angostico así. Tú bajas impulsado, de repente la niña se viene enfrente mío, viene también impulsada, yo bajo porque ella viene impulsada y se estrella casi y me mira como, de arriba abajo. Y yo la miré como, esta niñita, o sea, yo la miro así como con la cara le digo todo. Y yo, a ver, me mira mal porque se indigna conmigo porque ella se me lanzó encima. En realidad yo voy por mi carril y ella se me abalanzó. Y la nana como que, oye, la trata como de calmar, y la china pero histérica conmigo, y así se me cuadra y como toda esa gente me mira arriba, me empieza a refunfuñar y yo la miro como, yo le hago así como, por favor, y sigo caminando.
Y la china sigue alegando y sigue peleando así en su rebeldía. Entonces, imagínense este cuadro. Esto es lo más chistoso que yo he visto. Vamos bajando las escaleras, entonces el pasillo es así para no voltear. La china se lanza así y empieza a pelearme acá en el rollo de la escalera. Entonces, yo la miro como, por favor, usa el sentido común. Sigo caminando y la china sigue alegando y se me abre paso por encima mío así súper agresiva. Y se monta en la escalera. O sea, imagínense, yo acabo de bajar por la escalera y voy en mi carro y la china me mira re mal, empieza a refunfuñar y me alega desde allá y me sigue alegando y me mira mal y no sé cuántas. Y la nana la está jalando como, oye, cálmate, oye, estas. Ustedes saben lo que ella hace, ni siquiera se está dando cuenta que está tratando de subir en una escalera, que está bajando y que se va a ir desde cara y que qué peligro. Entonces yo me hago desde allá y le hago, a ver, mamita, usa la cabeza, usa el sentido común, por favor, ¿sí? Y seguí. Toda la gente pues toteada de la risa la miraron, la china se escondió por allá, ya no quería, se metió por allá, no quería salir. Nosotros seguimos caminando, yo le dije a Sara, ella tiene que pasar por aquí para subir. Y yo me quedé ahí parada mirando. Entonces la china no salía del rincón de allá y la nana como, qué oso. Porque me imagino que es de esas niñas que han hecho 1001 pataleta donde quiera que van. Yo la miré como, mamita, a ver, usa el sentido común. Y le dije así, mamita, mi amor, usa la cabeza, por favor. Yo digo, esta china se va de cara. Cuando la vi bregando a subir por una escalera que se va de cara, y seguía subiendo y seguía mirándome mal y peleando desde allá y yo la miraba hasta que yo dije, no, mamita, usa la cabeza, por favor, usa el sentido común, ¿ya? La china miró la escalera, miró a todo el mundo mirándole. Y la nana, toda roja la señora, la que las cuida. Entonces uno dice, esa es la generación. Que les futuro. Yo digo, Dios, futuro todo. Nicolás decía, Sí, son muy patlados. yo no me dejaría, ¿quién era? Que no se dejaría operar de los muchachos que salieran de esta generación. Los médicos de ahorita. Esas generaciones, ¿quién era el que decía eso? ¿Un podcast? En algún podcast Nicolás escuchó a alguien que estaba diciendo, yo si me tuviera que operar, preferiría que me operara un viejito de los de generación. No lo vea. Sí, así me lo vean, así tengo una lupa, qué sé yo. Yo dije fue el profesor. Pero si yo prefiero que me opere el profesor y no uno de los que se Que están esta generación ahorita que está levantando, ¿Se le yo no quiero que me parece ahorita? toquen, yo no quiero que me traten los futuros psicólogos, los futuros policías, yo no quiero nada con ellos. Es terrible. ¿Fue Maribel la que contó eso? Fue Mari. La del Porque profesor. María estaba diciendo. Imagínense ustedes, en serio, o sea, uno piensa y uno dice, ¿cómo? Yo miraba a esas muchachas y yo decía, ay Y Dios. seguía subiendo y miraba esos escalones como nada. Pero es que sí son Se así, quedan ahí, son voluntariosos, creen que tienen la razón, son pataletudos y lo que tú dices no tiene sentido común. Entonces uno dice, hay una insensatez, miren, en esta época como en ninguna otra, hay un nivel de insensatez, veníamos hablando que estaban, yo les decía, estamos en los últimos tiempos, está Peso Pluma, ¿quién era? J Balvin, Maluma, Karol G, Shakira, bueno, todos los de ahorita yo digo, Bad Bunny, yo digo, estamos viviendo tiempos finales, estamos viviendo cosas que son terribles, de verdad, hay una insensatez que es la que está operando ahorita. Entonces, eso lo dice este texto. Luego en el versículo 15 del capítulo 35, ¿qué dice? Les he enviado profetas tras profetas a decirles que se vuelvan de sus malas conductas y dejen de rendir homenajes a otros dioses y que si obedecían yo los dejaría vivir aquí en paz en la tierra que di a ustedes y a sus antepasados, pero no quisieron oír ni obedecer. Entonces vemos la clase de pueblo al que él está predicando. Acá habla de Tercos y gente rebeldes. a la cual sí se le ha predicado. Porque créanme que en este tiempo, yo creo que es de las generaciones que más ha escuchado palabra. Palabra de Dios recibiendo. Palabra de Dios, sí. Esto ya no es como antes que los evangélicos eran por allá una religión súper extraña de otro mundo. No. En este tiempo tenemos mega iglesias que se han levantado por moda, también para mucha gente, canales de televisión, espacios publicitarios, o sea, de Dios se ha hablado y en este tiempo se ha hablado demasiado, pero tenemos una generación que es endurecida, De cristal. no es por falta de predicación propiamente, es porque hay dureza en el corazón de las personas. Nosotros
como nos manejamos de acuerdo a las leyes del reino, como nosotros no nos movemos de acuerdo a las leyes que están imperando en este mundo, entonces debemos asumir con madurez y tenemos que tener dos cualidades y quiero que ustedes me las expliquen. Voy a hablarles de Jeremías en 2 puntos. Jeremías se dice que es inmutable en cuanto a su carácter, pero se dice que era moldeable. Flexible es moldeable. Entonces quiero que ustedes me digan por qué esas dos cosas de lo que hemos estudiado en Jeremías hasta acá. Ustedes saben que la inmutabilidad es un atributo de Dios. No cambia. Que no Es un cambia. atributo de Dios. Su Pero es carácter. un atributo comunicable a nosotros también. Es un atributo que es comunicable. Inmutable es que Sí. él tenía bien ya definido su carácter y él no cambiaba los valores del reino por ninguna cosa, porque a pesar de que se recibía persecución, cárcel, azotes, él seguía permaneciendo obedeciendo al Señor, o sea, él no obedecía a los hombres porque era más fácil obedecer al rey que obedecer a Dios, pero en ese momento, Claro. bueno, en toda la vida, pero, y moldeable porque a pesar de todo lo que, o sea, de todo lo que vivía, él estaba dispuesto a cambiar de parte del Señor, ser moldeable, pero para Dios, no para los hombres, porque podemos por quedar bien con alguien, podemos cambiar, ser moldeable o maleable, pero nosotros no podemos ser maleable o moldeable, porque eso es lo que cambia a todo el mundo. Todo el mundo hace por quedar bien con otra persona, porque nosotros somos personas sociables, necesitamos de los seres humanos, pero cuando entendemos que a la final acá no sirve, o sea, eso no me va a llevar al reino, no es mi esperanza, no es lo que me va a llevar, o sea, no es mi eternidad, porque a la final este mundo, esta vida es pequeña, es corta. Cuando entendemos eso, realmente solo nos regimos por lo que Dios diga, y si Dios dice que nosotros debemos cambiar algo de parte de nuestro comportamiento para que nuestro carácter sea mejor formado, entonces ahí es donde habla de la inmutabilidad, pero porque también somos maleables, pero para Dios, como el barro en sus manos. Exacto, porque es lo que tuvo esa experiencia. ¿Están de acuerdo con lo que acaba de decir la hermana María? Sí. ¿Están de acuerdo? Yo te apoyo. Inmutable en cuanto a la santidad y a los principios que Dios ha establecido. En cuanto a eso, él era inmutable. En cuanto a santidad, principios y también en cuanto al llamado. Moldeable lo podemos ver en el primer capítulo, desde el primer momento, cuando el Señor le dice: eres llamado. Y la respuesta de Jeremías, él dio 2 argumentos. ¿Cuántos argumentos dio Jeremías? Soy niño. 2. En cuanto a qué dio argumentos, 1, que es el argumento que mucha gente tiene, Soy la niño. edad. 2, la incapacidad. ¿Cuántos argumentos dio Jeremías? 2. ¿Cuántos argumentos dio Jeremías? 2. 2. ¿Cuáles fueron? En cuanto a la edad y en cuanto a la incapacidad o la capacidad, como quieran ustedes decir. Él presentó delante de Dios 2 argumentos. Son 2 argumentos que muchas personas, cuando se presentan ante Dios o cuando tienen de frente un llamado de parte del Señor, dan la misma excusa. Moisés también 1, pudo dar pues estoy muy estos dos. joven, o 2, ya estoy muy viejo. Moisés. Ya estoy muy viejo para empezar a hacer, yo ya estoy en otra etapa de mi vida, yo ya no. Muchas personas dicen eso. Y los jóvenes siempre empezando No, vida, siempre ando tengo la que vida, vivir, tengo que tengo disfrutar la vida, tengo que Esa estudiar es lo más primero, común, tengo que... esa es lo más común, tengo que disfrutar la vida. Sí. Pero hay mucha gente adulta que dice: ay no, eso es como para los jóvenes, que ya no le digo, para otra gente, sí, yo no tengo energía, a mí ya no me gusta la tradición de la católica, de la vaina. La cuestión, muchas personas presentan, o la mayoría de gente que tiene un llamado de parte de Dios presenta esas 2 objeciones: la edad y la incapacidad. 2. Pero decimos que Jeremías es alguien flexible o moldeable, porque cuando Dios le habló y le refutó a él fue cambiado por el corazón de Dios. Entonces vamos a lo que Maribel decía, que está supremamente acertado.
Él es moldeable en cuanto a Dios, no es moldeable en cuanto a la gente. Eso nos define la inmutabilidad. Es decir, Él es moldeable para Dios, en las manos de Dios es como barro en las manos de Dios, que fue lo que Él pudo ver en la casa del alfarero. Él es maleable en las manos de Dios, es moldeable en las manos de Dios, pero no es moldeable en las manos de los hombres. Y estuvo en las manos de los hombres. Y estuvo en mano de hombre. La mano del hombre estuvo sobre él. Porque hay gente que tuvo un llamado de una manera, por ejemplo Moisés. Sí, enfrentó adversidades en cuanto a su llamado de una manera impresionante. Pero ni Moisés, ni otros siervos pasaron por lo que pasó José, al cual echaron mano y lo pusieron en una cárcel. No pasó por lo que pasó el apóstol Pablo, que le echaron mano y lo llevaron también al maltrato físico. ¿Sí me explico? Entonces, decimos que Jeremías es moldeable e inmutable porque es moldeable en las manos de Dios, pero jamás fue moldeable en las manos de los hombres. Fue inmutable. Fue inmutable cuando tuvo que pasar por mano de hombre. ¿Por qué? Porque se mantuvo firme a los principios, a la santidad y al llamado que Dios había hecho sobre su vida. ¿Queda claro ahí? Porque ustedes van a hacer un ensayo y de hecho van a tener un parcial más adelante que tiene que tener claras esas cualidades de la vida del profeta. Vamos a leer Santiago 4, 4 al 10. Voy a leerlo en la NBI. ¿Por qué es tan bello? ¿Qué voy a hacer contigo? Me interrumpes. Oh gente adúltera, acá tiene que ver con el verso 15 del capítulo 35. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Fíjense que acá ya está hablando de lo que es la insensatez. Hay gente que ahora mismo hace parte activa de muchas congregaciones, de muchas iglesias, y quieren a Dios, pero son amigos del mundo. ¿Cómo es posible que un cristiano que va a la política aprueba o firma en proyectos de ley que van en contra de la vida misma? Por ejemplo, el aborto o derechos, protegiendo los derechos de gente del mismo género. No es acaso lo que nosotros vemos en un hombre que tuvo que pararse firme y aún le costó su seguridad, su salud, ir a una cárcel. Entonces, si una persona no tiene el carácter suficiente, yo opino que si una persona no tiene el carácter suficiente como para decir no, pararse firme en las posturas bíblicas, es mejor que no vaya a la política. No se meta. No, es mejor que se mantenga lejos de ese rollo. Huya. Es mejor que no esté ahí. Si no va a hacer, y es bien complicado este Si medio, no va a hacer nada, ese no, gremio no me se parece pide súper peor. difícil. Si para una persona no es claro que cuando vaya allí va a generar una postura bíblica, no es que esta me toca porque mi bancada. Mire, si una persona no va con la mentalidad, Si no es inmutable, Entonces- inmutable, no sirve. entonces no debería ir, ¿cierto? No tiene Entonces carácter. nosotros como No tiene cristianos, carácter. Yo prefiero, honestamente, votar por un impío que sea el menos peor de todos, que por uno que se haga llamar cristiano, que solamente va por el sueldo y va a apoyar todas las leyes que son. O sea, eso es una vergüenza para nosotros. Por eso ahorita nosotros, la verdad, no estamos apoyando a ningún cristiano. Ahora se lanzó un político, ya lanzó su campaña, que es cristiano supuestamente, pero es un hombre que tiene el espíritu de Absalón. Su papá es pastor y su papá le formó a él como pastor. Hasta ahí diríamos, gloria a Dios. ¿Qué mayor sueño para uno como papá que un hijo de uno herede el manto de pastorado y de servicio a Dios? O sea, yo creo que sería lo mejor. Resulta que el papá estuvo enfermo y él, aprovechando que el papá estaba enfermo,
empezó a sacarse gente de su iglesia para formar su iglesia. Uy, Dios. O sea, el papá, y mucha de la gente que estaba con el papá, al verlo enfermo, o sea, pasa una persona por un desierto y la congregación a la cual se le dedicó, por la cual negó tiempos de descanso, de familia, de tantas cosas, porque uno anda metido. Mucha gente sale, no, pastora, me voy. Pero el pastor por lo general siempre está atendiendo el rebaño. Sí, sí, sí. Casi siempre está ahí. Yo llevo 30 años de mi vida donde mi tiempo libre no lo dispongo como libre, porque mucha gente puede usar sus fines de semana para muchas otras cosas y uno dice siempre no, estoy acá en el servicio. Entonces, ahora que ven al Señor enfermo, al pastor, mucha gente empieza a irse, pero lo peor no es la gente, porque la gente, yo digo, uy, es ingrata, pero que aparte sea su propio hijo el que agarre y se saque la gente duro. para Una traición. alimentar su congregación. Es una traición, y este es uno de los que se está lanzando a la política, y yo digo, si es capaz de traicionar a su propio papá, ¿qué esperamos nosotros? Ya traicionó a Dios. ¿Qué esperamos nosotros? Y ese es uno de los políticos a los cuales le habíamos pedido ayuda por el caso de Sebastián, que cuando se trataba de votos, cuando nosotros nos prometíamos, pero cuando se trató de ayudarnos, no quiso ayudarnos, no hizo nada. Tanto así que el pastor Freddy le dijo, a ese muchacho lo sacó con la oración, gracias por su ayuda, así se lo digo en la cara, gracias por toda su ayuda, porque usted no nos ayudó para nada. Usted sabe que no tiene pelos en la lengua para decir las cosas. No. Digo, gracias por toda su ayuda, porque su ayuda nunca llegó. A él lo sacó la oración. Sí, toda gloria para el Señor. Sí, la gloria es para él. Aunque ahora Sebastián sigue en las En audiencias. proceso. Él no ha salido invicto de por sí, no ha salido libre del todo. Hoy tuvo una audiencia y no es muy favorable. No es muy favorable la situación para él ahorita. Hasta noviembre otra vez vuelve a tener una audiencia y se le define la situación. O sea, sigue el proceso. Él no puede trabajar bien, no puede viajar, él sigue con domiciliaria, o sea, él no es libre. No, Él aún no, sigue, no está libre. Qué bueno que él se refugiara en el Señor. Sería lo ideal. Que se escondiera en Dios. Sería más lindo para él. Claro, sería mucho más fácil. Podría tener pero no hay que... sentirse más cubierto, más La protegido. insensatez está gobernando. La insensatez es lo que gobierna y las personas abusan de la gracia. Es la insensatez. Qué lindo cuando una persona dice, bueno, me voy a esconder en Dios. Lo que hablábamos muchas veces, sea que pase algo bueno o malo, uno está guardado en Dios y uno dice, lo que sea, pero yo estoy obrando bien, o sea, estoy como en la paz de Dios. Bueno, todo eso lo hemos ayuda, aprendido de y nosotros. todo ayuda para bien, o sea, a pesar de las cosas malas que uno pueda vivir en el momento, en Dios todo ayuda para bien, pero en el mundo esos se abren unas chácaras y cometen unos errores peor, porque No hay me cobertura. caigo, me levanto pero vuelvo y me es caigo y me doy terca, más duro y pero otra es vez, de y el terquedad, de corazón se vuelve orgullo. duro, más golpes, más moretones, como dice el proverbista, vuelve y se levanta y más duro el corazón. Es muy diferente. Es complicado. Entonces dice, la amistad con el mundo me hace enemigo de Dios. Santiago lo habla claramente. Esto se llama adulterio espiritual. Cuando tú quieres ser amigo del mundo, tú tienes que entender algo. Si yo soy amigo del mundo, yo soy enemigo de Dios. O sea, no hay un punto medio. Miren, por eso con el Señor, ese relato de Orfa y Ruth, el hijo pródigo y el hijo mayor que se quedó en la casa. O sea, uno mira siempre con el Señor. Por eso él decía, agua tibia me produce náuseas, vómito. No quiero, frío o caliente. Con Dios no hay un punto medio. Con el Señor no hay un punto medio. A mí a veces me alegra porque hay gente que me odia, pero profunda. O sea, hay gente que lo odia a uno en serio. No, es que si uno tampoco quiere eso para la vida de uno. Hay Uno gente tiene que me quiere personas mucho y hay leales. gente que me odia en extremo. O sea, como que uno a veces genera ese Pero tipo de sabes qué esperar de ellos. pero como que medias tintas con uno, no, como que no hay ¿Sabes como qué no. esperas de ellos? Cuando tú andas con Dios, como que la gente no está en medias, sino como que hay o un extremo amor o un extremo odio. Pero yo entiendo que también eso es de parte de Dios. Entonces dice, o creen que la Escritura dice en vano, que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros. Acá está hablando otra vez de gente que ha conocido a Dios. Es la misma gente que está hablando ahí en Jeremías. A mi pueblo, a mis hijos. Dice, Él ama, miren,
nos ama a nosotros. Por eso mandó a Cristo a la tierra, ¿sí? A morir por nosotros. Pero fíjense lo que está explicando acá, y es que Él ama al Espíritu Santo que vino a vivir dentro de cada uno de nosotros. Él ama al Espíritu de Jesús que nos regaló a cada uno. Dice que Él anhela celosamente ese Espíritu y la gente no entiende. Por eso es que la gente cae en apostasía o apostata de la fe. Dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Entonces hay que entender que es por gracia, el Señor nos ayuda por gracia, es por gracia. Por eso dice la Escritura, Dios, y mire lo que dice acá, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La gente que habla en amargura y orgullo no ha querido entender que está peleando contra el Señor, que está afrentando a Dios. Imagínese usted lo siguiente, que Dios nos guarde del orgullo. Aprendamos a ser humildes, a bajar cabeza cuando la tenemos que bajar. Esto es delicado. Esta palabra a mí me da miedo, me da temor de Dios. Que el Señor se oponga al orgulloso, ¿qué es presentarle oposición? Bueno, que a uno lo que decía una vez a ustedes, que a uno le haga oposición, inclusive la mamá de uno. En serio, que a uno le haga oposición el de la carnicería, el vecino, el del taxi, que a uno le haga oposición, que le pare a alguien y se le opongan muchas cosas. Uno dice, pues, de ahí no va a pasar. de ahí no pasa, porque como decía el Señor, no le tengan miedo al que mata solo el cuerpo. Ya, carne contra carne, ya qué puede pasar, o sea, sí. Pero dice que el Señor se opone al que es orgulloso. Dice, Él ama al Espíritu que puso dentro de nosotros, al Espíritu de Jesús, porque Él es el que se viene a vivir en nosotros. Él ama que Jesús viva en nosotros y lo ama a Él dentro de nosotros. Dice que por causa de eso nos ayuda por su gracia. ¿Nos ayuda por su gracia a qué? A lo que dijo antes, a vencer el mundo, a ser enemigos del mundo. Estamos en una guerra y somos enemigos del mundo. Por gracia el Señor nos ayuda a nosotros. Pero dice aquí que el que es orgulloso encuentra una oposición, un conflicto y una pelea directamente con Dios. Dice que Él da gracia a los humildes. Fíjense ustedes lo que necesitamos nosotros. Humildad. Ay, para que Dios me llene de gracia. No es que la gracia que está hablando acá, ese regalo inmerecido, es esa gracia. Es esa gracia que fluye de Cristo para nosotros. No es lo que comúnmente, ay, está lleno de la gracia. No, no es solamente esa gracia que se manifiesta en algún momento externamente. No es esa gracia externa. Es más bien esa gracia interna que nos hace fuertes para permanecer en pie. Es esa gracia que a pesar de que hemos resbalado y caído en determinadas, tal vez muchas ocasiones, nos hace volver a levantarnos en Cristo, que es diferente. Son dos cosas muy diferentes. Dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. No puede huir si no hay sometimiento a Dios. No puede huir si yo no me someto y lo resisto. Es someterse a Dios y resistir. Luego dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. No es como que la gente cree, no es que Dios está conmigo y tiene que estar y que la gente anda mal y no. Acérquense y Él se acerca. Si Dios nos enseña a nosotros sobre dignidad, si el Señor nos ministra a nosotros sobre dignidad, esto nos da un mensaje de dignidad de parte del carácter de Dios, pero también de parte de nosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Tampoco nosotros podemos regalarnos. Acérquense y Él se acercará. Así nosotros tenemos que aprender este principio. El que viene no le echamos fuera, pero tiene que venir. Y tiene que venir en un buen plan, en una buena actitud. Porque Dios tampoco va a recibir al lado suyo la gente como venga. Ajá, no puede recibir. Pues aquí viene, o sea, trae de leche. Vine. Entonces dice, acérquense y Él se acercará.
pecadores, límpiense las manos. Luego dice, ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Y es que no hay nada más, o sea, de las cosas que pueden contaminar el corazón de una persona es la inconstancia. La inconstancia contamina el corazón. ¿Por qué la inconstancia puede contaminar el corazón? Porque no es lo mismo estar en esa equidad, en ese equilibrio de buscar a Dios, de caminar con Él, que un día buscarlo Porque y se ensucian. de repente darle toda la espalda. Hay gente que es así. Porque un día Hay gente están que en camina Cali, una otro día semana allá. bien en ayuno, en santidad, cree que vuelan, que el infierno se les somete, que los demonios, y por donde quiera están expulsando y haciendo y hablando y declarando y profetizando. Pero a la siguiente semana Están pecando. ya están pecando. Pecan con la mente, pecan con los ojos, pecan con la boca, con el cuerpo, pecan con Van a las con todo. discotecas. Entonces la pornografía. inconstancia, el hecho de una persona no estar alimentándose constantemente hace que la persona caiga en unos niveles y desbalances. Es como físicamente hablándolo. Aquella persona que come una semana bien y la otra semana come pura chatarra y la siguiente bien y mal. O sea, esos picos de inconstancia hacen que la salud en una persona se deteriore, porque aún es más fácil para una persona que todo el tiempo está comiendo chatarra que se mantenga estable dentro de su chatarra, se mantiene en una estabilidad, que aquella persona que decide comer saludablemente y de repente come algo que es sucio, algo que está contaminado, que de inmediato, aquel que tiene un organismo limpio, le hace daño. Hay gente que yo tengo, por eso dicen, yo tengo estómago de indigente. Porque el indigente que come de la caneca, come de la calle, come de la basura, está en un nivel deplorable que ya tiene tanto mugre dentro de su cuerpo que el mugre de adentro se hace tan perfectamente amigo del mugre que le entra de afuera. Son amigos, parceros, no le hace daño nada. Un camionero. Sí, no le hace daño, pero tengo estómago de camionero, tengo estómago de indigente. No, espera, Comemos hay algo que cualquier está parte. mal. Si una persona come y come y todo lo que le entra nunca le hace daño, es porque algo está mal. Porque si una persona tiene su organismo limpio, cuando come algo contaminado, se siente porque el organismo busca expulsar lo que es mugre de una Que vez. tiene barriga de borracho. Busca sacar por algún lado, o lo devuelve, lo vomita, o le da daño de panza y lo busca expulsar porque su cuerpo es limpio. Claro. Porque su cuerpo está limpio. Cualquier cosa que venga a contaminarle, pues de una vez lo expulsa. Y así pasa en la parte espiritual. Aquel que está contaminado de adentro, entonces puede comer todo el mugre que fuera espiritualmente le traiga el mundo. Y no lo siente. No lo siente nunca. Se cauterizó. Se cauterizó su conciencia. Pero aquel que está caminando en integridad, cuando recibe algo, Cuando de hace algo inmediato. malo, Entonces por eso siente. Por eso dice que la inconstancia contamina el corazón. Es por eso que lo dice acá. Ahora dice, reconozcan sus miserias. Ustedes saben qué es miseria, tener la ausencia, la pobreza, la escasez de algo. Lloren y lamentense. ¿Por qué habla de reconocer la miseria? Porque hay gente que cree que está muy bien. Hay gente que te argumenta todo y me siento bien y yo así estoy bien y de malas, y es gente que anda por la calle madreando y levantando golpes a todo y creen que todo lo que están haciendo lo están haciendo bien. Nunca reconocen su miseria. Pues acá dice, reconozcan su miseria, lo que les está haciendo falta. Lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Habla de cosas bien puntuales, que su alegría se convierta en tristeza, porque hay gente que anda feliz Haciendo lo malo. Y en ese punto, ¿cómo puede Dios entrar a orar si la persona está tan argumentada? ¿Cómo el Señor le puede hablar a una persona que se siente feliz haciendo lo malo? Solamente hasta que hay un reconocimiento de miseria espiritual, hasta que una persona logra que toda esa alegría pasajera y efímera y errada y mentirosa y engañosa del mundo se convierta en tristeza, en dolor por fallarle a Dios. Solamente en este momento dice que puede la persona llegar a humillarse delante de Dios, y dice que en ese punto, cuando hay esa humillación delante de Dios, Dios exalta a la persona. Esto es algo que vivió de frente el profeta Jeremías.
A mí me gustaría, no sé cuándo ni cómo, pero me gustaría mucho que pudiéramos ver la película El progreso del peregrino. Yo le decía a Sara, yo enseñaba, Maribel creo que lo vio conmigo, ¿sí? Tú me dijiste. Señora. Yo enseñaba en el curso básico antes de muchos años atrás, yo enseñaba, estamos hablando de como unos, ¿qué? 23, tal vez, 24, 23 años atrás, 22 Sí, años señora. atrás. El progreso del peregrino era una de las cosas que yo enseñaba en la Era academia, como en la ya, como escuela. una nota final, era como un parcial, pero era algo grande. Y el libro era, Un trabajo. leer eso era material, o sea, eso era, yo ni siquiera me acordaba que Mariela, o sea, yo no sabía que Mariela había tomado el curso conmigo. Pero, digamos que en ese tiempo yo le comentaba a Sara, en ese tiempo se leía todo el material, se hacían trabajos, se hacían una cantidad de cosas. Ahorita tenemos la película y la moderna, porque hay una moderna que me gustaría que viera tu hijo. Dibujitos animados. En dibujos animados está, me gustaría que la pudiéramos ver aprovechando que ahora tenemos esto. Ay, sí. Está en YouTube. No sé cuándo, para que Nicolás mire a ver si la puedes cargar de pronto nosotros. No, un está en poquito YouTube. antes del culto, un sábado, podemos verla acá. Me gustaría que el niño la pudiera ver y la pudiéramos ver todos. No sé cuánto dura como hora y Una media. hora y 40 y algo minutos. Que Podemos pudiéramos reunirnos que verla. como a las 4. Dime, Nos podemos ver acá a las 4 el sábado. la podemos ver es especial. Muy bonito. Lo que es el engaño, esa alegría fantasiosa y el engaño del mundo que seduce a la gente. Solamente cuando las personas se despojan de eso y esa alegría, esa sonrisa falsa es quitada para decir yo estoy vacío, esa es mi miseria. Creo que tengo todo, pero no tengo nada porque no tengo a Dios. En ese momento, creo que los que estamos acá lo hemos llegado a reconocer. Nada de afuera nos puede llenar a nosotros, nada puede saciar nuestro vacío de Dios, de eternidad. Cuando nosotros llegamos a este punto es cuando caemos de rodillas delante de Dios y decimos Señor. Y es en ese momento cuando Dios nos exalta. No es la exaltación del mundo. La exaltación del mundo, ¿en qué consiste? En seguidores, ¿cierto? Cosas de marca, que es el carro, reconocimiento, cosas que se quedan aquí. La vanagloria de La la vida. vanagloria de la vida. Así es, Nada. la palabra misma lo dice. Nada. Los deseos de la carne. Nosotros la somos tan vanagloria de la ricos, vida. de verdad. ¿Sabes qué? Acabo de decir Maribel hace un momento algo que es bien importante. Y es algo que solamente hasta que las personas son conscientes de esto puede su vida cambiar. Cuando una persona es consciente de eternidad. Cuando una persona es consciente de eternidad, de la eternidad, porque es que la gente tiene un concepto muy errado de las cosas. Cuando una persona es consciente de eternidad puede ser inmutable y moldeable al mismo tiempo. Porque es sabe que va pareciera para allá. contradictorio, ¿no? Son dos palabras que aparentemente se contradicen, pero en el contexto no se contradicen. Una apoya a la otra y simultáneamente es lo mismo. Entonces, cuando una persona es consciente de la eternidad, ¿por qué? Porque no sé dónde, no recuerdo ahorita mismo, pero hay un engaño. Lo decía el muchacho del video. El joven del video decía que se dice que, o sea, mucha gente cree que el infierno es un reino y que Satanás es el rey. Que es una cosa de baile. La gente De cree fuerza. eso. La gente cree que el infierno es el reino donde Satanás gobierna Y chica linda. y que allá es donde los demonios son los súbditos y la gente va. y todo, sí. Y eso es una gran mentira. El infierno es un lugar de tormento, es un lugar de castigo eterno, es un lugar de sufrimiento. Dice Jesús, es el lugar del lloro y el crujir de dientes, donde el tormento nunca se acaba, donde el dolor nunca para, donde, no sé, o sea, horrible, una eternidad. Una cosa es sufrir acá en un desierto, que son cosas pasajeras, y el dolor, o el dolor de una herida, de un posoperatorio, de un parto. Esos son dolores como que uno dice son o sea, momentos. pasa, uno siente que es un dolor, pero uno sabe que No eso- son eternos. en algún momento- exacto, No son pasa, eternos, va a pasa. pasar. Tanto lo bueno como lo malo pasa. Sí, exacto, Aún los buenos momentos. todo pasa, pero con la eternidad es un cuento muy diferente. O sea, la cuestión es diferente porque nunca se acaba el tormento, el dolor. Y cuando una persona llega al punto de ser consciente de que hay un Dios, yo
yo veía tantas cosas o sea, que el Señor me ha hablado tantas cosas. Por ejemplo, yo hoy leía cuando Nínive se arrepiente y todo lo que pasa, y yo decía, yo entiendo lo que el profeta está viviendo, o sea, yo me identifico con él. Porque yo leía cuando Hazael, el profeta, llora y él le dice, ¿por qué está llorando? Porque yo veo cómo vas a matar a tanta Porque yo veo lo gente, que vas tú le a vas a hacer a estrellar, mi pueblo. vas a estrellar los El niños, profeta vas a empezó a abrir llorar, los un hombre vientres, de Dios sí. que viene a consultar si su rey va a sanarse o no se va a sanar. Y le dice, dígale que va a vivir. Es verdad. No, ya estaba destinado que iba a morir a manos de este desgraciado. Y él mira a él y le dice, porque está llorando. Y él le dice, Hazael, es que estoy viendo lo que tú le vas a hacer a mi pueblo. Tú vas a masacrar mi pueblo. Tú vas a abrirle el vientre a las mujeres embarazadas y vas a estrellar sus bebés contra el piso, los vas a matar ahí, vas a matar a hombres, no vas a perdonar a nadie, nos vas a invadir, nos vas a dañar. O sea, y empieza a llorar el profeta por lo que ve. Y este hombre se va Y una vez mata a su rey, sí. Y yo decía, esas situaciones son dolorosas. Jonás, cuando él le predica a Nínive, tiene que predicarle a un enemigo de Dios, del pueblo de Dios, y Dios le dice, no prediques. Y el Señor les dio la oportunidad, y mire que ayunaron todos y hubo arrepentimiento y el pueblo se salvó, ¿verdad? Se salvó ahí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa más adelante? Porque siguieron siendo enemigos del pueblo. Pero ¿qué pasó más adelante? Nahum habla de lo que pasa ya con Nínive. Ese Nínive que en algún punto se arrepintió, pero nunca el Señor deja en la impunidad. Algo así. Es increíble. O sea, Dios es perdón y misericordia, pero es fíjense, justicia. Él es justicia. Él opera entonces, en justicia si el pueblo también. en algún punto se arrepiente y cambia eso en ese momento, pero Se detiene de pronto en el momento. el juicio se retuvo, la represión en el Como en momento se Josías. retuvo. La misericordia, sí, exacto, ya voy para allá, voy para lo de Josías. Es que iba a hablar de ese punto, María. ¿Qué se me viene Es que se me adelantó porque voy para ese punto. Porque en Josías se habla del juicio de Manasés. Mire, ¿saben qué? Esto es una locura. Porque esto nos deja a nosotros ver el corazón de Dios. Es que no podemos agarrar la palabra y simplemente separarla. Es un todo. En Nínive se arrepienten, pero en Nahum viene la reprensión con toda contra Nínive. ¿Ah? Porque el juicio en el momento se retuvo, pero si la gente no se mantiene en lealtad rompen el pacto. se rompió y vino toda la represión. En Nahum ustedes lean, ¿qué es lo que le pasa a Nínive? O sea, eso no terminó bien. Es que el juicio es para el que rompe el pacto. Exacto. Josías, Manasés, el tipo de verdad que de los peores, de lo peorcito, de la peor calaña que uno puede conocer, ese tipo hizo de lo peor, desvió al pueblo, hizo las peores bajezas. Mató al La hombre la profeta. piedra. ¿Cómo mató al profeta? ¿A usted le parece? Isaías. ¿A cerrar a Isaías? ¿Usted se imagina el dolor de un hombre santo como lo era Isaías? El dolor de un tipo que lo están atravesando, que lo están aserrando. Que lo parten en... Uy, eso lo muestro a usted. ¿Usted le parece el dolor de Isaías? O sea, yo me ponía a pensar, oye, ¿qué sentía Isaías cuando lo estaban aserrando? Él gritaba y gemía del dolor. Le estaban quitando la vida. Manasés le quitó la vida a Isaías aserrándolo. ¿Qué sentía él cuando lo estaban atravesando? O sea, cuando lo estaban partiendo en dos. ¿Qué sentía él? Gimiendo, un hombre santo del dolor. Gimiendo, llorando, clamando del dolor. Yo creo que él pensaría... pero sin negar a Dios ni maldecir. O sea, yo digo, esa gente, nosotros no somos es nada. O sea, uno se siente en vergüenza cuando uno mira, yo soy un hijo mediocre, un siervo mediocre. ¿Qué hemos hecho nosotros? Absolutamente nada. Un mártir muriendo ahí sin renegar de Dios y amando a Dios, en su mayor tortura está muriendo y amando a Dios. O sea, si se dan cuenta, cualquiera diría, Dios es malo, Dios es un... Dios, no existe Dios, ¿dónde está Dios y Dios? Y está muriendo por Dios, por servirle a Dios y por ser obediente aserrado. O sea, y Manasés le quitó la vida y feliz atravesando y dañando y matando, tomándose la vida del profeta, un hombre santo que le costó la vida obedecer a Dios.
O sea, yo no sé, yo me imaginaba, hoy pensaba en eso y yo me imaginaba los gritos y el dolor. Esta madrugada cuando yo hacía mi devocional, yo pensaba en lo de, o sea, pensaba tanto porque leí lo de Nínive, leía lo de Isaías, leía tantas cosas, lo de Josías, Manasés. Y luego en Josías viene todo el juicio por causa de lo de Manasés. Porque Dios también es justo. Lo mismo que le pasó a Babilonia. Dios los levantó para darle varita a su pueblo porque les quería reprender porque el pueblo se portó mal. Pero hubo un punto donde Dios dijo, espérese, Sí, claro. hasta acá, hermano, se le fue la mano. Se les fue la mano, o sea, sí, la embarraron, cayeron en mi pueblo, pero se les fue la mano hasta caer. Y ya se fueron. Y ahí viene la reprensión de Dios. Es que nosotros tenemos que conocer a Dios. Porque Dios es real. Dios es un Dios celoso. Acá en Isaías, en Jeremías, ustedes están viendo varias cualidades de lo que es el carácter de Dios, pero lo que es el carácter de un siervo de Él. Acá vamos a mirar que el ministerio de Jeremías es un llamado a la humildad y vamos a terminar con este texto. Jeremías capítulo 9, 23 al 24. Porque nunca la gloria es nuestra, siempre la gloria es del Señor. Es un llamado a la humildad, a servir con humildad. ¿Qué dice Jeremías 9, 23 al 24? A ver, ¿quién tiene la Biblia por ahí? ¿Algún hermano? ¿Algún creyente? Jeremías. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se glorie de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con gran amor, derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Ajá, o sea, lo que estamos hablando, lo que hablamos de los casos de todo, lo que vimos Nínive, lo que hablamos de Babilonia, lo que hablamos de Manasés, todo queda recogido en este texto. Jeremías, capítulo 9, 23 al 24. ¿Aprendieron algo? ¿Alguna cosa? Dentro de 8 días tenemos lo del ensayo, cada uno va a explicar su ensayo y seguimos. Todavía no hemos salido de Jeremías. Y la multiplicación y la división.